Hola chicas, bienvenidas a este nuevo encuentro de literatura en el nivel primario. La idea para hoy es empezar a desandar un poco el planteamiento o la lectura que propone Bruno Bettelheim sobre aquellos cuentos que llamamos cuentos maravillosos y que él denomina cuentos de hadas. Para eso he preparado unas diapositivas que voy a compartir ahora en pantalla para que podamos guiar mejor la exposición. Bien. Bueno, el libro donde Bruno Bettelheim expone esta teoría se denomina el psicoanálisis en los cuentos de hadas, lo cual nos adelanta que su postura va a estar enfocada desde la visión predominante y el análisis crítico y teórico del psicoanálisis, ¿sí? Con un corte muy freudiano. Presentando brevemente al autor, decirles que nace en 1903 en Viena y fallece en 1990 en Estados Unidos. Él era psicoanalista, era un psicólogo, digamos, se dedicaba a la psicología. Por su condición de judío fue prisionero en los campos de concentración y esa experiencia lo va a marcar profundamente. Se va a interesar puntualmente por el autismo. Y va a ser en ese campo, digamos, bastante controvertida su postura, porque Bettelheim, partiendo de los postulados del psicoanálisis, adopta una postura que fue muy discutida porque de alguna manera encontraba las causas del autismo en la relación entre padres hijos o madres hijos, y eso generaba cierta culpabilidad en los progenitores, digamos, y fue discutido y posteriormente superada claramente su teoría, ¿no? El impacto de su obra, sin embargo, apenas surgió fue enorme. Él mismo postulaba que el estilo de crianza de los padres generaban problemas en los hijos de autoinculpación, y eso es lo que derivaba en enfermedades del espectro autista. Él va a tener un lugar donde se trataban niños autistas. Luego, posteriormente a su muerte, van a surgir muchas versiones de posibles maltratos en los tratamientos que él proporcionaba, entre otras denuncias bastante fuertes que el autor recibe. No nos vamos a adentrar en eso porque no nos interesa su biografía, sino es simplemente para presentarlo y ver hacia dónde va su lectura o desde dónde se nutre su lectura. Por eso los escasos fundamentos científicos de su postura van a hacer que luego sea superada esa visión o esa mirada que él tenía sobre el autismo en particular y algunas otras cuestiones psicológicas. Bien, ¿qué propone él con respecto a los cuentos de hadas? Antes de adentrarnos en eso, me interesaría exponer a qué se refiere Bettelheim con cuentos de hadas, que nosotros en realidad lo denominamos en el campo de la literatura, a esa tipología de cuentos, como cuentos maravillosos. ¿Qué son los cuentos maravillosos? Bueno, ustedes lo van a reconocer porque se ambientan en un espacio distante y desconocido, o sea, impreciso. Van a ver que dicen una lejana aldea, en un bosque encantado, en un reino lejano, pero no sabemos dónde precisamente, y en un tiempo remoto e indefinido. Érase una vez, había una vez, es decir, son coordenadas muy imprecisas. No sabemos puntualmente cuándo ocurrió o cuándo puede haber estado ambientado esa historia que se va a narrar. Toda la acción se desenvuelve en un escenario mágico maravilloso, o sea, esa atmósfera mágica, sobrenatural, está cotidianamente en la vida de los personajes, ¿sí? Y los personajes la naturalizan como parte de su vida cotidiana. Los personajes más comunes que van a encontrar son hadas, ogros, príncipes y princesas, brujas, hechiceras, magos, duendes, animales personificados, es decir, que adquieren atributos o rasgos humanos, y hay una omnipresencia de hechos sobrenaturales todo el tiempo y también de objetos con poderes mágicos, por ejemplo, varitas mágicas, alfombras voladoras, lámparas, amuletos, ¿sí? Entonces ustedes se darán rápidamente cuenta o vendrán a su cabeza relatos propios de la infancia como La Caperucita Roja, La Cenicienta, Ricitos de Oro, La Bella Durmiente, y todos aquellos relatos de los que se han nutrido nuestra infancia, que entrarían dentro de esta categoría o clasificación.
¿Cuál es la importancia para Bettelheim de estos relatos? De que los niños lean estos relatos durante la infancia y por qué también, de alguna manera, él logra encontrar la explicación de por qué han pervivido y subsistido tanto tiempo, que todas las generaciones se nutren de ese acervo, digamos. Él los considera una forma simbólica de acompañar el desarrollo del niño, simbólica porque es a partir del arte, ¿sí? Y colocarlo ante los conflictos humanos básicos, ante los conflictos existenciales, ofreciendo modelos positivos de autoestima y fortaleciendo su autonomía y el desarrollo de su personalidad. Es decir, el niño va a ser base en esos cuentos, en esos modelos que los cuentos le ofrecen, para ir resolviendo en su cabecita esos conflictos existenciales, ir encontrando en sí mismo las respuestas y fortaleciendo su autoestima y el desarrollo de su propia personalidad. ¿Por qué? Porque para Bettelheim esos cuentos poseen determinadas características. Algunas de esas características son las siguientes y él las menciona en su introducción, en la introducción de su libro. La lucha aparece como parte inherente de la naturaleza humana, es decir, el ser humano viene a este mundo a enfrentar obstáculos. Permanentemente el héroe enfrenta obstáculos los cuales debe superar para poder encontrarse a sí mismo y para poder encontrar la felicidad. Abordan los conflictos existenciales del hombre. Ustedes van a ver que, aunque creemos que son cuentos de finales felices, estos cuentos profundizan en temas muy complejos y complicados de la existencia humana, como la muerte o el abandono de los progenitores. Piensan en Hansel y Gretel, ¿sí? Donde los padres abandonan a los hijos porque no tienen para darles de comer. Rivalidad fraterna, o sea, entre hermanos. Envidia, piensen si no en Blancanieves. Sexualidad, por ejemplo, la Caperucita Roja. Luchas de poder, celos, engaño, familias disfuncionales o ensambladas, porque fíjense que todos los cuentos arrancan o con familias donde se muere uno de los progenitores y vuelven a casarse con la famosa madrastra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre se parte de algún conflicto, de alguna situación problemática compleja. Por eso no son cuentos donde todo es felicidad y color de rosas, como por ahí sí los tenemos catalogados desde una visión más simplista. Los personajes aparecen bien definidos a través de estereotipos, es decir, son modelos arquetípicos. El mal está siempre omnipresente y resulta atractivo, porque el mal en el mundo existe y resulta seductor, por eso los personajes se confunden y se aproximan al mal, por eso la Caperucita habla con el lobo, ¿sí? Porque el mal seduce, es algo que atrae, ¿sí? Por lo tanto confunde. Si no, ningún personaje se desviaría de su camino. Los personajes no son ambivalentes, el malo es malo, el bueno es bueno, es decir, se polariza claramente eso, ¿no? Otras características, el niño se identifica con el héroe no por una cuestión moral, no porque el héroe es bueno, sino porque el héroe puede vencer los obstáculos. El héroe logra encontrar en sí las respuestas que busca. Inspira autoconfianza interior y valora en las propias capacidades para resolver los conflictos. De hecho, a veces la respuesta está en sí mismo, en su propio cuerpo. Piensen si no en Rapunzel, ¿no? Su propio cabello es su salvación. Es decir, a veces dentro de nosotros mismos está esa misma fortaleza que buscamos para hacer pie, para poder enfrentar un obstáculo. Y ese modelo positivo influye profundamente en el niño, en la psique del niño. El héroe y la naturaleza están en permanente contacto e intercambio. Es decir, si ustedes leen los cuentos maravillosos, van a ver que los personajes o los héroes se mimetizan y están en continuo flujo con la naturaleza. Piensan si no en Cenicienta, cómo la ayudan las avecillas, en la versión de los hermanos Grimm, la planta que ella planta en la tumba de la madre, cómo de alguna manera toda la naturaleza, de hecho los insumos que utiliza la hada madrina, el zapallo, los ratones, toda la naturaleza de alguna manera sirve de ayudante del héroe, ¿sí? Poseen calidad estética y artística, porque si fueran una simple bajada de línea no tendrían interés, tienen interés justamente porque son un discurso artístico, con belleza estética, con profundidad estética. Y el conflicto debe permanecer inexplicado. Nosotros no le podemos decir al niño, ¿sabes qué? La Caperucita habla en realidad de un despertar de la sexualidad. No, no. Se supone que el niño, a través de la reiteración y la repetición de esas historias, porque pide que se las repitan varias veces, van a notar que hay niños que se obsesionan de alguna manera con algunas historias y quieren la repetición, eso por dos cosas. Uno, porque la repetición, tanto en el juego como en los cuentos y demás, le da seguridad al niño, le da un anclaje seguro, pero además
porque busca resolver en su inconsciente algo que en ese cuento le resuena, ¿sí? Y que puede tener que ver con su propia existencia, con su propia experiencia vital, digamos. Bien, entonces Bettelheim va a tomar como base el análisis de los cuentos maravillosos de los hermanos Grimm. Ustedes van a ver que los contrasta con la versión de Perrault. Ahora voy a hablar un poquito de esos dos autores, porque Grimm tiene justamente esta riqueza y estas características que él denomina y que acabo de exponer. Y su postura se enraiza fuertemente en el modelo crítico y teórico del psicoanálisis, por eso van a ver muchos elementos de corte freudiano y psicoanalítico en su análisis, lo cual no quiere decir que ese sea el único análisis posible de los cuentos de hadas. Quiero dejar esto claro, ¿sí? No es que vamos a decir, Caperucita sí o sí habla del despertar de la sexualidad porque lo dijo Bettelheim, sino que su modelo de lectura va a marcar como un antes y un después en la manera de mirar estos relatos y de poder ver por qué han tenido tanta trascendencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero por supuesto que podemos encontrar otros elementos, tanto desde la semiología como desde el análisis histórico-literario en esos relatos. Bien. Antes de cerrar esta breve introducción a Bettelheim, y luego nos vamos a adentrar precisamente en el análisis de Caperucita Roja que él propone en su libro, les invito a leer el capítulo referido a Caperucita Roja porque con él vamos a trabajar, decirles que él va a trabajar con dos versiones, con Perrault y Grimm. Primero, contarles que la versión original, oral, de todos estos relatos viene de la tradición oral y es anónima, ¿sí? Es decir, circulaban oralmente estos relatos, lo conocía la mayoría de la gente y no estaban dirigidos a niños, sino al público en general. Estas historias entonces ya andaban en el imaginario colectivo, estaban instaladas en el imaginario colectivo. El primer compilador que las va a recopilar va a ser Charles Perrault, ¿sí? Tengan en cuenta que la Caperucita Roja de Charles Perrault fue escrita en 1697. Es decir, Charles Perrault está situado en la corte de Luis XIV. Esto va a explicar, ustedes van a ver la versión original oral, ¿sí? Yo se las voy a adjuntar, va a explicar por qué hay un recorte de elementos, sobre todo todos aquellos elementos que tengan que ver con el mal gusto o la falta de decoro, elementos de corte escatológico, o que no tengan que ver, digamos, con el ambiente de la corte, o que se esperaba escuchar en la corte. Los cuentos de Perrault no estaban dirigidos a niños, sino a la sociedad cortesana, era para entretener al público de la corte, ¿sí? Entonces eso va a explicar también por qué los finales, y por qué, sobre todo en Caperucita, presten atención al final, son aleccionadores y no tienen este modelo que decíamos de que el héroe supere el obstáculo y puede encontrar una respuesta en sí mismo para superarlo. Y en ese sentido, por eso Bettelheim descarta las versiones de Perrault y se va a quedar con las versiones de los hermanos Grimm. Y los hermanos Grimm, la Caperucita de los hermanos Grimm data de 1812, estamos en pleno romanticismo, ¿sí? Literario, como corriente literaria. Lo cual va a explicar por qué la exaltación de los elementos de la naturaleza, van a ver que hay una mayor descripción de los elementos de la naturaleza, eso es propio de esta corriente estética y artística, y también van a poder ver cómo hay una idealización de la infancia, porque los hermanos Grimm ya escribían para niños, es decir, ellos escribían para un destinatario niño, por lo cual van a adaptar todas sus estrategias al destinatario niño. Y van a ver también cómo, de algún modo, sí, el desarrollo del recorrido del héroe trata de capitalizar esta imagen de un héroe que enfrenta obstáculos y logra encontrar en sí mismo las respuestas para salir adelante. Por eso Bettelheim lo elige por el modelo positivo que ofrece el niño. Bueno, ahora les invito a leer las versiones de Caperucita y a poder realizar con estos datos y los aportes de Bettelheim su propio análisis.